Queridos hermanos, hoy vamos a proseguir con el estudio de Éxodo. Hoy vamos a ver el capítulo 3, pero antes quisiera mencionar que el título del estudio de hoy es El llamado de Dios. Y vamos a leer Éxodo desde el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzada de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y él dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. La semana pasada habíamos visto el capítulo 2 y tenemos que poner en contexto para empezar el capítulo 3. Podríamos decir que han transcurrido 80 años en la vida de Moisés. Desde el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 14, habían transcurrido 40 años, donde Moisés fue criado en el palacio real. Y a partir del capítulo 2, versículo 15 en adelante, Moisés huye de Egipto, huye de la realeza y va a Madián. Y ahí, hasta el final del capítulo 2, es el versículo 25, han transcurrido otros 40 años. Es decir, hasta el principio del capítulo 3, que vamos a estudiar hoy, han transcurrido 80 años en la vida de Moisés. En los versículos finales del capítulo 2 vemos que a Moisés su suegro Jetro le da por mujer a su hija Séfora, y ellos tienen un hijo a quien llamaron Gersón. Entonces
Podemos decir que en esta segunda etapa de la vida de Moisés, después de sus 40 años de estadía en el palacio real en Egipto, él vivió otros 40 años en la tierra de Madián con su suegro Jetro. Y ahora aquí en el versículo 1 del capítulo 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Vamos a reflexionar en cuanto a algunas palabras que nos muestran la realidad de la vida de Moisés en este capítulo 3, lo que aconteció, y también podemos sacar lecciones prácticas para nuestra vida. Todo este capítulo 3 está lleno de situaciones en la vida de Moisés y que también nos puede servir a nosotros para sacar una aplicación práctica. Y dice la primera palabra del versículo 1 del capítulo 3, apacentando. Como dijimos, Moisés vivía con su suegro Jetro y apacentaba las ovejas de su suegro. Una vida totalmente diferente a la vida privilegiada que él tenía en el palacio en Egipto. Moisés, como dijimos, ahora tiene 80 años. Dios le enseñó a vivir como un noble en la corte de Faraón en Egipto, pero en esta segunda etapa de su vida, de otros 40 años, Dios también le enseñó a Moisés a ser un humilde pastor de ovejas. Y ahora Moisés está listo para ser llamado por Dios. Y mis queridos hermanos, muchas veces Dios nos lleva a lugares o situaciones inesperadas para enseñarnos, para capacitarnos, así como lo hizo con Moisés. Le capacitó 40 años en el palacio real, cerca de Faraón, rodeado de la nobleza. Allí él fue capacitado en todo tipo de sabiduría y conocimiento. Pero Dios después lo lleva al desierto a ser un pastor de ovejas, un humilde pastor de ovejas, donde también estamos seguros que le enseñó muchísimas cosas. Así también Dios nos lleva a veces a lugares o situaciones que no esperamos, pero todo esto es para enseñarnos, para capacitarnos. También en el versículo 1 encontramos la mención de la palabra Horeb. Esto es un nombre alternativo para el monte Sinaí. También tradicionalmente se lo conoce como Jebel Musa, y esto quiere decir monte de Moisés. En el versículo 2 leemos que dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí literalmente el ángel de Jehová significa el mensajero de Yahweh. Y Yahweh es la pronunciación sugerida por los estudiosos de las 4 letras YHWH, conocido como el tetragramatón, que aparece para nombrar a Dios en el hebreo del Antiguo Testamento. Entonces aquí el ángel de Jehová, por el contexto, podemos ver que es el mismo Señor quien habla con Moisés. Y este relato también lo encontramos en Hechos 7:30 para poder cotejar también, digamos, en nuestras casas. En el versículo 2 vemos que dice: y vio que la zarza ardía. Dios llamó la atención de Moisés a través de un milagro. La zarza ardía, pero no se consumía. Y queridos hermanos, no esperemos que Dios utilice un milagro como este para llamar nuestra atención. Él a veces utiliza situaciones simples de la vida para llamar nuestra atención. Seamos sensibles a lo que Dios quiere mostrarnos. Y entre el versículo 3 al 4 del capítulo 3
Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Leamos los versículos 3 al 4 que dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés no actuó por curiosidad. Él dijo: veré esta grande visión. Él sabía que esto venía de parte de Dios y por eso él se acercó a la zarza ardiente. Dios, al ver que Moisés se acercó a ver, entonces ahí él se manifiesta a Moisés llamándolo por su nombre. Hermanos, cuando Dios nos llama para servirle, nos llama por nuestro nombre, porque tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Cuando somos sensibles a lo que Dios nos quiere mostrar, Él se nos manifiesta a través de su palabra, de su Espíritu Santo o a través de consejos de personas espirituales y en ocasiones también a través de circunstancias. En el versículo 5 leemos que dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esto le dijo Dios a Moisés: no te acerques, quita el calzado de tus pies. Quitarse el calzado es señal de reverencia y de limpieza, es decir, de santidad. Es importante que nos acerquemos a Dios de este modo, en reverencia, con santidad. Cuando estamos orando, empecemos por confesar nuestros pecados. Así también, cuando participamos de la cena, debemos hacerlo con manos limpias. Previamente, confesar nuestros pecados, apartarnos de ese pecado y si tenemos problemas con otra persona, solucionar ese problema antes de participar de la cena del Señor. Pues esto, queridos hermanos, requiere reverencia y santidad. En el versículo 6 leemos que dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo soy el Dios de tu padre. Dios se acordó del pacto abrahámico, es decir, del pacto con Abraham y que fuera confirmado luego a Isaac y a Jacob. Queridos hermanos, nuevamente aplicación práctica para nuestra vida. Tengamos en cuenta que Dios nunca se olvida de sus promesas. Más tarde o temprano, Él de seguro cumplirá lo que Él ha prometido en su palabra. Así que confiemos en Él y esperemos en Él. Vamos a leer desde el versículo 7 al 9, que dice así: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios le dice a Moisés: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Y esto lo dice repetidamente en estos versículos. Y es más, si miramos la parte final del capítulo 2, versículo 23, dice:
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, dice el versículo 24. Entonces, repetidamente entre el final del capítulo 2 y estos versículos que estamos leyendo del 7 al 9, Dios le va a decir a Moisés que él vio la aflicción de su pueblo, que él oyó el clamor de su pueblo. Así que, queridos hermanos, esto tenemos que tener en cuenta, que Dios conoce la situación de sus hijos, conoce la situación de sus hijos, escucha las oraciones de sus hijos. Y como en el caso de Israel, Dios da una respuesta a ese clamor, a esa oración, porque Él les promete liberarlos al pueblo de Israel, llevarlos a una tierra fértil, con abundante provisión. Y esa descripción de la tierra prometida lo vemos ahí en el versículo 8, que dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Entonces les da la promesa de liberarlos, y sabemos que esto después Él lo va a cumplir. Y de nuevo, para sacar aplicaciones prácticas para nuestra vida, Dios sabe en qué situación estamos, tanto materialmente hablando como nuestra situación física, emocional y espiritual. A Él no se le escapa ningún detalle, y por supuesto oye nuestras oraciones, oye nuestro clamor. Mis queridos hermanos, a su tiempo, si es que es su voluntad, Él va a liberarnos de esa opresión por la cual estamos atravesando. Confiemos en Él y esperemos en Él. En el versículo 10, el Señor le dice a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios le dice a Moisés: ven y te enviaré. Este es el versículo clave del capítulo 3. Es el llamado de Dios a Moisés. Moisés fue llamado para ser el guía, libertador del pueblo de Israel. Y no solamente eso, sino también ser el embajador de Dios ante Faraón. Y así como Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Israel y cumplir el propósito de Dios, Dios también nos llama para servirle y cumplir con la gran comisión. Hermanos, en este tiempo estamos limitados en el servicio a Dios, especialmente a lo relacionado con las reuniones en el templo. Pero damos gracias al Señor que se sigue enseñando la palabra de Dios a través de plataformas digitales, tanto para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Pero no descuidemos el evangelismo. Dios nos llama para cumplir la gran comisión, como dice Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y qué interesante, hermanos, que Dios nos puso en esta situación, no solamente a nosotros como Iglesia El Faro, sino a todo el Paraguay, a todo el mundo. Este versículo dice: id por todo el mundo y predicad. Y como ustedes saben, esto ahora mismo no se puede, no podemos hacer visitas casa por casa, no podemos tan fácilmente llegar a otras personas. Entonces, utilicemos las herramientas que Dios pone en nuestras manos. Al principio de la cuarentena, como iglesia, dijimos que íbamos a enviar las reflexiones del camino de la vida a amigos, vecinos y familiares que no son creyentes. Y gracias al Señor, varios hermanos están haciendo este trabajo de recibir diariamente las reflexiones de 3 minutos de lunes a viernes y los sábados el de 10 minutos. Esto
se envía en el grupo de la Iglesia El Faro y desde ahí podemos reenviar a nuestros amigos, vecinos y familiares. Y varios hermanos ya lo estuvieron haciendo y damos gracias al Señor por estos hermanos y por otros hermanos de otras iglesias que también lo están haciendo. Y quisiera compartirles unos datos estadísticos de cómo estas reflexiones están llegando a las personas en este tiempo en que no podemos ir y predicar personalmente a nuestros amigos, vecinos, familiares. Quisiera compartirles un gráfico comparativo que muestra cuántas veces fueron escuchadas las reflexiones que enviamos de lunes a sábados. Y este es un cuadro comparativo entre lo que se escuchó en el año 2019 y lo que se escuchó hasta ahora en el año 2020. En el 2019, desde enero hasta diciembre, se ha escuchado 80.151 veces, y en lo que va de este año 2020 hasta ahora se ha escuchado 46.346 veces. Esto nos muestra que ha habido una gran recepción de parte de las personas para escuchar las reflexiones. También les quiero mostrar otro gráfico comparativo de lo que se reprodujo en mayo de 2019 con lo que se reprodujo en mayo de este año 2020. Entonces, en mayo de 2019 se han reproducido 6.295 veces las reflexiones y en mayo de este año se han reproducido 10.042 veces. Vemos un incremento significativo en las reproducciones. Así que les agradezco a todos los hermanos que están reenviando estos programas a sus amigos, vecinos, familiares. Les puedo decir que se está haciendo el trabajo de evangelismo a través de la plataforma de WhatsApp, y podemos utilizar estas reflexiones para enviar, como ya dije, a nuestros amigos, vecinos y familiares que no tienen a Cristo como Salvador, y otros materiales también evangelísticos que podamos disponer. Así que les animo, hermanos, a seguir cumpliendo con la gran comisión. En el versículo 11 leemos que dice: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, pregunta Moisés. Aquí se puede leer entre líneas que él tuvo un complejo de insuficiencia. Y esto parece razonable, ya que él estuvo 40 años alejado del palacio de Egipto, 40 años pastoreando ovejas, y quizás esta vida sencilla, humilde que él tuvo, alejada de la realeza y del palacio, le hicieron sentir menos. Entonces hay una objeción. ¿Quién soy yo?, le pregunta, ¿verdad? Para que me envíes a hacer este gran trabajo, para cumplir esta gran misión. Pero qué interesante que en el versículo 12 Dios le responde a Moisés diciéndole: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ve, porque yo estaré contigo. Dios promete a Moisés que su misma presencia iría con él. ¿Qué más necesitaba Moisés para darse cuenta que la victoria estaba asegurada? Y como si la presencia de Dios no bastase, Dios mismo se encarga de hacerle entender a Moisés que su plan para el pueblo de Israel se iba a cumplir sea como sea. Pues en este versículo 12 Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces Dios le estaba asegurando la victoria, le estaba asegurando que la misión se podría llevar a cabo, sí o sí, sea como sea. Entonces Moisés tenía toda ese acompañamiento, esa promesa de parte de Dios. Y queridos hermanos,
como seres humanos tenemos limitaciones, pero con la presencia y ayuda de Dios y con la predisposición y determinación de parte nuestra, podemos ponerlos en las manos de Dios y hacer cosas que según nuestra opinión no podemos. Como ejemplo podemos citar enseñar la palabra de Dios, compartir mi fe evangelizando a otros y tantas otras cosas que podemos hacer para servir a Dios. Confiemos en Dios, esperemos en Él. Él nos va a liberar de toda la presión que podemos estar pasando en este tiempo. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, a nosotras también nos puede liberar de cualquier sufrimiento, pena, angustia, necesidades que quizás estemos pasando. Él nos puede librar de todo eso. Pero no solamente pensemos en eso, sino pensemos también en el llamado de Dios. Dios le llamó a Moisés, le prometió su presencia y le prometió la victoria. Entonces, nosotros también tenemos la promesa de la presencia de Dios y la promesa que Él nos va a ayudar en todo lo que necesitemos hacer para el ministerio, para servirle a Dios. Y quizás se nos viene en nuestra mente nuestras limitaciones, no sé enseñar la palabra de Dios, no sé evangelizar, no sé hacer esto o tal cosa, pero pongámonos en las manos de Dios para que Él obre en nuestras vidas y pongamos también nosotros predisposición para aprender y para desarrollar nuestros dones para el servicio a Dios. Oremos. Nuestro Dios, cuánto te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por mostrarnos aquí en la vida de Moisés y el pueblo de Israel que tú libras a tus hijos de problemas, situaciones, de aflicciones. Y también vemos que tú nos llamas, Señor, como le llamaste a Moisés a cumplir una misión, Señor, específica, librar a su pueblo de Egipto. Entonces también nosotros somos llamados, Señor, a servirte. Ayúdanos para poder acudir a ese llamado, a ser sensibles a ese llamado, a servirte, Señor, a compartir nuestra fe a las personas que no te tienen como Salvador personal. Así que nos ponemos en tus manos. Gracias por tu presencia, gracias por tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.